un enchastre, muchachos. Le voy a pedir al doctor Gregorio Dalbón que nos dé una manito para entender todo esto. Gregorio, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Decime, ¿qué es esto? No, esto es un disparate típico, pero es bueno, como vos decís, que explique un poquito cómo es. La ruta del dinero de Cristina apareció en un banco, en el Banco Galicia. En blanco. En blanco, exacto. Es decir, que si habló de Cristina, la plata de Cristina está en el banco. Si hubo una ruta de dinero que se fue a las offshore, fue la de Mauricio Macri. Está probado. Bueno, Panama Papers, etc. Pero lo interesante es explicar el plan Cóndor. Lo que quisieron hacer en su momento, que lo hizo, desde Estados Unidos hacia abajo, la dictadura militar, tomando gobiernos populares a la fuerza, torturando, matando, secuestrando. Se modernizaron luego que se hizo justicia en casi todos los lugares de Latinoamérica y se condenó, se persigue y se intenta perseguir en el sentido judicial a las personas que han cometido ese tipo de delito aberrante para evitar gobiernos populares. ¿Qué hicieron ahora? En vez de utilizar a los militares que ya están quemados, que ya Néstor bajó los cuadros, hoy es el cumpleaños de Néstor y es bueno recordarlo. Entonces no había posibilidades de hacerlo a través de los militares. Se juntó parte del periodismo, se juntó parte... Ahí se revela, ahí se revela con grosería, pero claro, bueno, la participación de Clarín en todas estas mentiras. Pero no viene solo de ahí. Viene del periodismo en general en varios países, no viene solo a la Argentina. La Argentina es el único lugar donde fracasa. Pero vos fíjate que con Dilma lo hacen. Se la cargan. Con Lula lo hacen. No le permiten participar. Es decir que el lawfare es un plan Cóndor 2, blando, le dicen ellos, pero no es tan blando porque ha llevado gente a la cárcel inocente, Lula y muchos más. Y se trató del periodismo juntado con el Poder Judicial porque no había posibilidades de que políticamente ganen elecciones. Quiero volver a lo de ayer. Ayer se dijo que acá había un delito precedente que es la causa de vialidad. El mismo Wiñaski dice que no. Acá Sofi es experta en la causa de vialidad, sabe perfectamente, no se probó nada ahí. ¿Cómo te pueden decir que hay lavado de dinero si no se sabe de dónde vino ese dinero? De la misma manera que dijeron que Lula tenía un departamento en Curitiba y como no estaba a nombre de él, el juez Moro dijo, como no está a nombre de él, es de él. El lawfare es esto, es que los jueces, los fiscales y los periodistas tengan un plan en común, estratégico, para tratar de prohibir líderes políticos y populares. Y lo hicieron de Centroamérica hacia abajo hasta que fracasaron con Cristina. Con Cristina no pudieron porque Cristina les presentó batalla y porque se las ganó. Y por eso todavía hay resabios de ese lawfare, pero como han terminado las dictaduras con juicios, ahí te redondeo, y los generales han sido enjuiciados y también después con Néstor y Cristina, los de la obediencia debida, también los jueces, los periodistas y todos los que fueron parte del lawfare, va a llegar un día en que van a pasar por tribunales y en que se los va a juzgar como se los juzgó a los militares. No comparo la muerte ni el secuestro. No, van a decir, lo compararon a los militares, con los militares. Yo ya sé cómo va a ser mañana. No lo comparo, pero son golpes a estados democráticos porque no pueden con la gente. El pueblo ha votado un gobierno popular, que es el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno que acaba de demostrar que tiene la mano firme para cuando alguien se equivoca, darle la pena máxima. Estamos ante un gobierno popular. Y como no pueden en las urnas, utilizan al Poder Judicial para tratar, obviamente, de tener el funcionario público temor a hacer de funcionario público, a firmar decretos. Sí, por miedo de poder recorrer tribunales. Pero quiero meter acá al equipo. Exactamente. Dale. Muchachos, Cintia. Dos cosas me preocupan del tema de la condena de ayer. Uno es la proporción de la pena, 12 años. Otro, que se hable tanto del delito precedente. Leí en el Diario de la Nación, por ejemplo, que daban por cierto que el delito precedente era la obra pública. Y una última cuestión que tiene que ver con este planteo de la ruta del dinero acá, lo publicaba el propio SIG.
¿no? Que es el portal oficial de la Corte Suprema. Entonces, una mirada sobre los referees de esta situación. La Corte, el presidente de la Cámara de Casación. Sobre la Corte contesta en un minuto el señor Gregorio Dalbón después de esta pausa. Vamos rápido y venimos con la respuesta. Señores, hay tiempo para que Gregorio Dalbón le responda a Cintia García sobre la Corte Suprema y también le pedimos una referencia sobre Stornelli. Bueno, con la Corte Suprema creo que no va a ser esta Corte la que decida lo que va a suceder con el lawfare. El lawfare, como dije, y le pido a la militancia que tenga paciencia, porque los vamos a juzgar a todos. Los vamos a juzgar a los periodistas que hicieron eso, a los que se llevaron y secuestraron gente para apretarlos, para que hagan de testigos arrepentidos, a los fiscales extorsionadores, cobardes, como Stornelli, que ahora se quiere limpiar, ayudando a Larreta diciendo que lo va a imputar, cuando todos sabemos que es el guardaespaldas de Larreta, es el pichón de Macri cuando era el jefe de la custodia en Boca Juniors. No va a ser esta Corte la que decida, pero va a haber una Corte Suprema seguramente que va a decidir en algún momento sobre todos los que han cometido este tipo de delito, que no se comete simplemente ejerciendo mal la función de juez, sino que se comete tratando de proscribir gobiernos populares a través del periodismo, a través de los políticos y a través del Poder Judicial. No de todos. Hay 12 a 15 jueces que van a ser destituidos porque no hay posibilidades de que se salven, por más que tengan ya pedida la jubilación en la ANSES. Ese en el sentido de la Corte. En el sentido de Stornelli tengo para decirte algunas cosas más. Me parece que este hombre que esperó 9 meses para presentarse para una indagatoria, que después fue procesado, que después de ser procesado nos enteramos que él estaba detrás no solamente del espionaje, sino que le iba a hacer una cámara oculta a un colega, a José Manuel Ubeira. Sí, al doctor Ubeira. Que estaba... Y que mandaba a investigar al ex de su mujer, ¿no? Te lo corto acá o te lo corto en Miami. Era una cosa... mafiosa, exactamente, es la palabra. Stornelli es un mafioso que está dentro del Poder Judicial. Y a todos los mafiosos que están adentro del Poder Judicial o que se convirtieron en mafiosos por orden de la mesa judicial, los vamos a terminar juzgando. No va a ganar el lawfare. Como no ganó la dictadura militar, no va a ganar el lawfare. Y vuelvo a repetirte, es tan peligroso como la dictadura militar en el sentido político de que permitamos que el Poder Judicial, parte, no todo, pero parte del Poder Judicial, crea que puede manipular el voto de la gente, la voluntad popular, que se manifiesta a través del voto y de las urnas. No vamos a permitir que ningún juez, ningún periodista y ningún político nos vaya a poner en jaque a los gobiernos populares y nacionales que están volviendo de la derecha que destruyó Latinoamérica mientras pudo destruirla. Te mira no fijo, Mariano Martín, tengo miedo... No, me quedé pensando. Yo no me olvido de Lugo, no me olvido de Zelaya, no me olvido de Lula, como te dije, no me olvido de Dilma, no me olvido de Evo. El lawfare es muy importante y lo tenemos que combatir. Y como fuimos un país realmente de avanzada, cuando Alfonsín decidió juzgar a los militares, pero algún día los vamos a juzgar. Lo que me preguntaba en todo caso es qué implica esto de advertirles a los jueces cuando sabemos que es una cuestión delicada. Dalbón no es un abogado común y corriente de la nómina, sino que es un abogado que representa en algunas causas a la vicepresidenta en ejercicio de la Nación, con lo cual no es un dato menor que usted le esté advirtiendo a los jueces sobre su accionar y sobre la sentencia que tienen que dictar. Es que le tendría que advertir a los jueces cualquier persona que realmente sea honesta. No necesito ser el abogado de nadie para darme cuenta que lo que están haciendo es una aberración jurídica. Todas las causas de Cristina no tienen prueba de cargo. Por eso le ponen como jefa de asociación ilícita, porque no saben qué delito imputarle. Es una vergüenza. Por eso no necesitamos ningún indulto. No necesitamos ninguna amnistía, no necesitamos ninguna conmutación de pena. Necesitamos que se nulifiquen los juicios que han sido armados por periodistas como esos que secuestraban a los chicos y le decían te aprieto, andá y decí esto, por jueces que se animaron a hacer y a armar causas. Esas causas las tenemos que desarmar. Tengo que poner un punto, sistema. Gregorio, y te prometo la seguimos en cualquier momento. Gracias. No, por favor. Muy amable. Gracias por invitarme. Señores,